En este trabajo vamos a abordar la prisión desde el punto de vista institucional, así como su estructura interna, sus principios organizativos, su gestión, su administración y también vamos a ver las competencias que tienen las instituciones penitenciarias. En primer lugar, queremos señalar que las principales normas que regulan lo que es la prisión como institución son dos. En primer lugar, la Ley Orgánica General Penitenciaria, que se aprobó en el año 1979 y precisamente por aprobarse, digamos, tan tarde, está considerada como una de las leyes penitenciarias más avanzadas de Europa. Y de esta ley orgánica deriva, unos años más tarde, el Reglamento Penitenciario, que fue aprobado en 1996. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué es un establecimiento penitenciario? Es decir, ¿cómo podríamos definir el establecimiento penitenciario? Pues bien, tanto en el reglamento como en la Ley Orgánica General Penitenciaria se recoge una definición. El reglamento penitenciario en su artículo 10 la define como una entidad arquitectónica y administrativa y funcional con organización propia. Sin embargo, esta definición parece quedarse un poco corta, ya que no dice un poco cuál es la función de la prisión. Entonces, para completar esta definición, podríamos decir que eh, una, un establecimiento penitenciario es una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia, cuyo fin es el internamiento de personas que están cumpliendo pues con una pena privativa de libertad o que se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio. Otro de los aspectos fundamentales es saber qué tipos de establecimientos penitenciarios existen, porque no existen un solo tipo de establecimiento, ¿no? Sino que la ley recoge los distintos tipos que existen. En primer lugar, tenemos los establecimientos de preventivos, en segundo, los establecimientos de cumplimiento de pena y por último, los establecimientos especiales. A continuación, en las siguientes diapositivas vamos a ir detallando cuáles son las características de cada uno de estos tres tipos de establecimientos penitenciarios. En primer lugar, vamos a ver los establecimientos de preventivo. Este tipo de establecimiento, como su propio nombre indica, tienen la finalidad de custodiar o retener a detenidos o presos preventivos. Los presos preventivos son aquellos que están a la espera de juicio, aunque en este tipo de establecimientos también podrán estar aquellos presos cuyas penas privativas de libertad no superen los 6 meses. Y respecto, digamos, a su organización, la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que pueden existir más de un tipo de establecimientos de estos en cada provincia y que las mujeres y los jóvenes, cuando decimos jóvenes nos referimos a aquellos que no han cumplido los 21 años todavía, digamos, estarán en establecimientos distintos. Y en caso de no poder optar a un establecimiento de preventivos específicos o para mujeres o para jóvenes, serán llevados a uno de hombres, pero en todo momento estarán en dependencias separadas y con un régimen distinto al que tendrían el resto de presos. En segundo lugar, tenemos los establecimientos de cumplimiento de pena. Estos establecimientos son aquellos que están destinados a ejecutar las penas privativas de libertad y, bueno, al igual que los anteriores, están separados los de hombres de los de mujeres y pueden ser de tres tipos: de régimen ordinario, de régimen abierto y de régimen cerrado. Y ahora vamos a explicar qué es esto de los regímenes ordinarios, abierto y cerrado. El régimen ordinario se aplica a aquellos presos que están clasificados como segundo grado, es decir, aquellos que, o sea, la mayoría de presos realmente. Y también se aplica a los penados no clasificados y a los detenidos. El régimen abierto se aplica a aquellas personas sobre las que ya ha recaído la condena y están clasificadas como tercer grado, es decir, que estas personas cumplen su pena en un régimen, digamos, de semilibertad. Y por último, el régimen cerrado es aquel que se aplica a los presos más peligrosos, que son los que son clasificados como primer grado. ¿Y por qué se clasifica un preso como primer grado? Pues o bien por su incapacidad de adaptación a cualquiera de los otros dos regímenes, el ordinario o el abierto, o debido a su peligrosidad. Y no solo se aplica, digamos, a los penados con estas características, sino a los presos preventivos que muestren también estas características o bien de peligrosidad o de inadaptación. Y en tercer y último lugar tenemos los establecimientos especiales, que son aquellos en los que prevalece, o sea, en palabras de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria, prevalece el carácter asistencial
Y aquí, pues como podemos imaginar, tenemos los centros hospitalarios, los centros psiquiátricos, los centros de rehabilitación social. Otro de los aspectos que hemos considerado importantes tener en cuenta es la ubicación de los centros penitenciarios. Respecto a su ubicación, esta es fijada en base a criterios de la administración penitenciaria. Sin embargo, estos criterios deben tener en cuenta no solo dar respuesta a las necesidades de cada área geográfica, sino también evitar el desarraigo social de los internos, es decir, intentar que el recluso no esté demasiado alejado físicamente de su entorno, ¿no? De su núcleo, de su familia, de sus amigos, para que sea más fácil, digamos, su reinserción o evitar al menos que se desarraigue socialmente. En este mapa que podemos observar los distintos tipos de establecimientos que existen en todo el territorio nacional. Como nota, señalar que no aparecen los de Cataluña, puesto que la gestión de los establecimientos penitenciarios, en el caso de Cataluña, es competencia de la Generalitat. En amarillo podemos observar los centros penitenciarios, en rojo los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, en verde los centros de inserción social y en morado son las unidades de madres y podemos ver que solo hay 3 en todo el territorio nacional, en, en Madrid, en Mallorca y en Sevilla. Y algo que nos ha llamado la atención es que el artículo 12.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que las prisiones no deben tener un número superior a 350 internos por centro. Esto es algo que dista muchísimo de la realidad, ya que, por ejemplo, solo en la prisión de Sevilla 2 existen más de 1.200 celdas, con lo cual realmente esto es algo que no se está cumpliendo. Respecto al diseño interior de los establecimientos penitenciarios, decir que tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el reglamento recogen cómo debe ser el diseño interior de estos establecimientos, es decir, con qué dependencias e instalaciones debe contar, así como detallar las características con las que deben contar estas dependencias. Los establecimientos están formados por unidades, módulos y departamentos, todo ello para facilitar la distribución de los reclusos. El reglamento penitenciario, en su artículo 11, remite a la Ley Orgánica General Penitenciaria, digamos, el detallado de las instalaciones con las que debe contar cada centro. Así, lo que hemos dicho, ¿no? De la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 13, recoge lo siguiente. Los establecimientos penitenciarios deberán contar en el conjunto de sus dependencias con servicios idóneos de dormitorios individuales, enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas y recreativas, talleres, patios, peluquería, cocina, comedor, locutorios individualizados, departamento de información al exterior, salas anejas de relaciones familiares y todos aquellos que permitan desarrollar en ellos una vida de colectividad organizada y una adecuada clasificación de los internos en relación a los fines en que en cada caso que les están atribuidos. Como podemos observar, una cosa que llama la atención es que se recoja que los dormitorios, o sea, las celdas, tienen que ser individuales, pero realmente en la práctica esto no es así, ya que mínimo están compartidas por 2 internos. Y como hemos podido observar, el diseño interior de estos establecimientos está orientado en cierta forma a que los internos puedan realizar diversas actividades y puedan, digamos, en cierta forma implicarse en la gestión del establecimiento penitenciario, ya que los internos pueden realizar tareas en la cocina, en el comedor y no solo, digamos, trabajos de ese tipo, sino que también pues, pueden realizar actividades formativas, ya que, por ejemplo, tienen acceso a bibliotecas y también pues actividades recreativas. Respecto a la Ley Orgánica General Penitenciaria, podemos ver que en su artículo 14 se establece que los establecimientos deben de estar dotados de medios materiales y personales para poder encargarse de su mantenimiento, además del desarrollo y el cumplimiento de su objetivo. Además, quien se encargará de suministrar los recursos necesarios será la Administración. Ahora, respecto al ingreso de los penados, podemos ver en el artículo 15 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que el ingreso de un penado en los establecimientos se tiene que efectuar a través de un mandamiento o una orden realizada por una autoridad competente, excepto en el caso en el que se produzca una presentación voluntaria del penado, que en dicho caso se debe comunicar a la autoridad judicial.
Y además en los estados de alarma, de excepción o de sitio, se tiene que realizar según lo que se disponga en las leyes judiciales. Además, respecto a los internos, cada uno tiene que tener un expediente acorde a su situación procesal y penitenciaria, del que el penado tiene derecho a estar informado. Ahora veremos lo dispuesto para la separación entre penados, detenidos y condenados y vamos a ver que independientemente del centro en el que se ingrese se tiene que realizar una separación en la que se tendrá en cuenta la emotividad, el sexo, la edad, antecedentes y el estado físico y mental, además de las exigencias del penado correspondiente. Por lo tanto, vamos a ver una serie de casos, el primero en el que los hombres y las mujeres deben estar separados, excepto en el supuesto en el que se indique lo contrario. Además, los detenidos y presos tienen que estar separados de los condenados y de aquellos que han sido reincidentes. Por otra parte, los jóvenes detenidos, presos o condenados deben estar separados de los adultos. Y por último encontramos que a aquellos que tengan alguna enfermedad o deficiencia física deben estar separados del resto. Y además de ello debemos nombrar que los detenidos y presos por delitos dolosos tienen que estar separados de aquellos que han cometido un delito imprudente. A continuación veremos respecto a la libertad de los presos, condenados o detenidos y además explicaremos cómo se realizan los correspondientes traslados. Podemos ver que en la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el artículo 17 se va a exponer lo siguiente. Lo primero, que la libertad de los detenidos, presos o penados solo la puede realizar la autoridad competente. Además, los detenidos serán puestos en libertad por el director del establecimiento si tras 72 horas al momento del ingreso no se ha recibido un mandamiento u orden de prisión. Además, debe haber una aprobación de la libertad definitiva por el tribunal competente sentenciador o una propuesta de libertad condicional por el juez de vigilancia. Y ello sea para que se produzca una excarcelación. Por último, debemos decir que cuando sea excarcelado el que ha sido detenido, se le tiene que abonar en su cuenta los gastos que se hayan producido, así como una certificación del tiempo que ha estado privado de libertad. Y en el artículo 18 podemos ver lo relativo a los traslados de los detenidos, presos y penados, en los cuales se tiene que hacer de una manera en la que se respete la dignidad de ellos, sus derechos y también la seguridad de la conducción. Y por último veremos lo dispuesto respecto al alojamiento de los internos. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 19, en donde se expone que los internos se tienen que alojar en celdas individuales y en el caso en el que haya una insuficiencia de alojamiento o por indicación médica se tienen que alojar en dependencias colectivas donde los internos van a ser seleccionados. Además, tanto las dependencias de alojo nocturno como las de alojos comunes deben satisfacer una serie de necesidades de higiene y tienen que estar acondicionadas con agua, ventilación, alumbrado y calefacción. Por último, se le exigirá un aseo personal y la administración, como hemos dicho antes, es la que va a facilitar los servicios y los artículos de aseo diario. En cuanto a la vestimenta y el aseo, se les exige un cuidadoso aseo personal, de tal manera que se les facilita gratuitamente los servicios y artículos de aseo necesarios. Además, el interno tiene derecho a vestir sus propias prendas, siempre que sean adecuadas, y si no, el establecimiento les facilita otras que no le afecten a la dignidad. Y esto es algo muy importante porque antiguamente o incluso en la actualidad en otros países se les obliga a llevar un conjunto común, de tal manera que ocurre una despersonalización, volviéndose parte así de un colectivo rechazado por la sociedad, como son los delincuentes. Cuando salen al exterior deben vestir ropas que no denoten su condición de recluso y si carecieran de las adecuadas se les procura las necesarias. Esto es así porque lo que queremos no es estigmatizarle ni etiquetarle, sino que intentamos que se reinserte adecuadamente, por lo que debemos ayudarles de tal manera que la sociedad debe apoyarles y una vez cumplida la condena, no echarles en cara lo que sucedió, porque ellos ya han pagado mediante dicha pena privativa de libertad, por lo que se les debe ofrecer las herramientas necesarias para reintegrarse en la sociedad. En cuanto al horario, todos los centros penitenciarios constan de uno que debe ser puntualmente cumplido, de tal manera que se garanticen 8 horas diarias para el descanso nocturno.
En definitiva, la cárcel es una institución totalitaria, siendo un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos que se encuentran en igual situación son aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, compartiendo en su encierro una rutina diaria que está administrada formalmente. De ahí a que el horario sea fijo, ya que pretende modificar el modelo de vida en los internos de forma que lleven una rutina organizada en la cual se fomente el aprendizaje de reglas y se mejore su situación desde el punto de vista educacional, existiendo muy diversas actividades para alcanzar dicho fin. Desde el punto de vista de la estructura organizativa, la organización básica de los establecimientos penitenciarios se basa en órganos colegiados y órganos unipersonales, que pasaremos a explicar a continuación en la siguiente diapositiva. Los órganos colegiados son los diferentes órganos que rigen el sistema interno de cada centro penitenciario. Dentro de dichos órganos se encuentran el Consejo de Dirección, la Junta de Tratamiento, la Comisión Disciplinaria y la Junta Económico-Administrativa. A continuación pasaremos a explicar de forma pormenorizada cada uno de ellos, en qué consisten. En primer lugar, el Consejo de Dirección es el órgano de gobierno de la prisión que establece las pautas a seguir y aprueba las directrices de régimen interno. Por otro lado, la Junta de Tratamiento se encarga de estudiar la situación de cada interno, establece los programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecución penitenciarios para cada interno del centro, o sea que esto es de forma totalmente individualizada, como acabamos de decir, definiendo las actividades a realizar en función de su personalidad y del tiempo aproximado de duración de su condena o condena. Esto es importante porque para cada interno no le sirve la misma solución, sino que nos tenemos que adaptar para ver qué le pasa y poder ayudarle con lo que le pasa. También se encarga de supervisar la ejecución de las actividades del equipo técnico, que a continuación también vamos a hablar sobre en qué consiste el equipo técnico y qué funciones tiene. Y además es el pertinente en conceder los permisos penitenciarios de salida, así como de dar el tercer grado, por ejemplo. Entonces, si tenemos en consideración que la Junta de Tratamiento lo que hace es poner la teoría encima de la mesa, se necesita que alguien lo lleve a la práctica, y esto lo hace el equipo técnico, ya que este es el encargado de ejecutar los programas de tratamiento que se establezcan para cada interno por la Junta de Tratamiento. También proponen la adopción de las medidas necesarias para superar las carencias que presenten los internos. O sea, que del plano teórico, gracias al equipo técnico, se pasa al plano práctico, donde se puede ver si el modelo está funcionando y se puede ver la evolución del interno cuando sigue dicho programa. Por lo que los establecimientos penitenciarios deben ser un espacio donde el interno encuentre motivaciones en positivo, adquiriendo así nuevos valores para poder reinsertarse correctamente en la sociedad. De ahí la importancia que tiene el equipo técnico, que debe adaptarse a las necesidades del interno para trabajar con sus carencias. En cuanto a la comisión disciplinaria, como su propio nombre indica, ejerce la potestad disciplinaria penitenciaria. En definitiva, es una comisión destinada a sancionar las faltas graves y muy graves. Y por último, dentro de los órganos colegiados se encuentra la Junta Económico-Administrativa, que tiene a su cargo la gestión económica y personal del centro, de tal manera que realiza el seguimiento y control del sistema contable de la misma. Una vez terminada la clasificación de los órganos colegiados, pasamos a hablar de los órganos unipersonales, que son los que van a integrar los órganos colegiados. Dentro de los órganos unipersonales se encuentran figuras como la del director, subdirectores, administrador, jefe de servicio y los profesionales penitenciarios, que comenzaremos a explicar a continuación. La figura del director ejerce la representación del centro directivo y de los órganos colegiados del establecimiento. Es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices del centro relativas a la organización de los diferentes servicios, y es el encargado de representar al centro penitenciario en sus relaciones con las autoridades, de tal manera que su puesto es el más importante dentro de la prisión, o uno de los más importantes, porque es el que se encarga de supervisar que todo vaya en orden. Los subdirectores son los responsables de la organización y gestión ordinaria de los servicios que tengan atribuidos a su puesto de trabajo, bajo la dirección y supervisión del director.
Esto es así porque no tendría sentido que el director se encargara de todo, porque una sola persona no puede llevar la organización de algo tan complejo como lo es un centro penitenciario. El administrador, como su propio nombre indica, dirige los servicios administrativos del establecimiento, sin perjuicio de la supervisión del director. Además, cuida de los niveles de calidad y costes de los bienes y servicios destinados al centro penitenciario, de acuerdo con las instrucciones del centro directivo. El jefe de servicio es el encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro y además adopta provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios, de tal manera que en definitiva son los responsables de la seguridad y del funcionamiento de la prisión y cuentan con ciertas atribuciones de mando. El equipo técnico se compone por una plantilla multidisciplinar, donde se aprecian figuras como la del jurista, psicólogo, pedagogo, sociólogo, médicos, trabajadores sociales, educadores, etc., cumpliendo cada uno una función dentro de dicha plantilla, que comentaremos a continuación. El jurista estudia toda la información penal, procesal y penitenciaria de cada interno, dando así una valoración jurídica para su clasificación, que determinará la programación del tratamiento que ha de seguir. Los psicólogos estudian las variables que determinan el comportamiento del interno para emitir informes e identificar las carencias y necesidades que deben ser tenidos en cuenta a la hora de asignar los programas de tratamiento, porque cada interno es un mundo, entonces se necesita un programa individualizado, como ya hemos dicho a lo largo de la presentación. Por lo tanto, los psicólogos son los responsables de llevar a cabo los programas terapéuticos. Por otro lado, los sociólogos participan en la programación, desarrollo y evaluación de los programas de intervención a los reclusos. Los pedagogos realizan las investigaciones y estudios desde el punto de vista del historial escolar, grado cultural y nivel de instrucción de los internos, y los educadores desarrollan los programas de intervención terapéutica y las actividades culturales y deportivas de los internos que tienen asignados. Los trabajadores sociales son los encargados de intentar restablecer los vínculos familiares deteriorados o rotos con el objetivo de intentar favorecer la reinserción social del interno, siendo también los responsables de propiciar la inserción laboral, ya que tanto el factor vínculo familiar como el laboral son promotores de la prevención de la reincidencia del delito. Si la persona que cometió el delito consigue reinsertarse correctamente en la sociedad, es porque se la apoya de tal manera que encuentre un lugar dentro de la misma y no necesite recurrir a realizar ninguna infracción porque no lo necesite, como le pasaba al chico que robaba porque era incapaz de conseguir trabajo. Por otro lado, el personal sanitario es el encargado de la actividad sanitaria, tanto preventiva como asistencial de los internos. Y el personal de interior y vigilancia es el que garantiza el mantenimiento del orden, estando directamente implicado en las tareas educadoras y de rehabilitación de los presos. Pero bien, llegados a este punto, si nos fijamos, a pesar de haber nombrado diferentes profesiones, falta una que debería ser imprescindible cuando hablamos sobre el delito, y es la figura del criminólogo, ya que éste, dentro del equipo multidisciplinar, podría aportar una valiosa información para poder llegar a comprender la realidad del preso, enriqueciendo así los programas de tratamiento y reinserción. Bueno, yo voy a hablar sobre la gestión interna. En primer lugar, voy a poner una serie de principios generales. Vale, el primer principio radica en que este reglamento es supletorio. Entonces, primaría la ley general estatal. Otro principio sería que la gestión económico-administrativa tiene como objetivo emplear los recursos de la manera más eficaz posible para un correcto funcionamiento penitenciario. Otro es que en el caso de que se tome una decisión contraria a la normativa vigente, se emplearán medidas para reducir el perjuicio a los intereses públicos. Además, se exige que ningún establecimiento penitenciario podrá tomar ninguna decisión en la que se vea afectado el gasto por encima de la cantidad asignada o en la que se modifique el mismo. El director del centro penitenciario deberá remitir a la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios antes del 1 de abril de cada año natural la previsión de necesidades presupuestarias que deberán estar justificadas. Los recursos económicos empleados en el ámbito penitenciario tienen naturaleza de recursos públicos, a los que resultará de aplicación la normativa vigente para las administraciones públicas. Por una parte,
Los servicios administrativos de los establecimientos penitenciarios dependen del administrador del centro. Por otra parte, todo lo que tenga que ver con la gestión interna de un centro penitenciario deberá estar propuesto por el administrador y autorizado por el director del centro, salvo que se exprese otro método. Y por último, el último principio es que en torno a las cuentas bancarias cabe destacar dos aspectos fundamentales. De un lado, tal y como expresa el reglamento penitenciario, el movimiento de fondos de las cuentas bancarias abiertas a nombre de los establecimientos penitenciarios requerirá el cumplimiento de la normativa dictada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, exigiéndose, en todo caso, la firma mancomunada del director y del administrador del establecimiento, o en su caso, del suplente de uno u otro. Y de otro lado es la Dirección General de Administración Penitenciaria la encargada de autorizar las aperturas de estas cuentas. Bien, estos serían los principios generales. Una vez ya hemos expuesto los principios generales, vamos a profundizar más en la gestión interna. Para ello voy a comenzar con el régimen patrimonial. Vale, en torno al régimen patrimonial de centros penitenciarios hay tres aspectos clave. En primer lugar, se pone de manifiesto un sistema de inventario sobre los bienes muebles asignados para el desarrollo de las funciones penitenciarias. Habrá de constar en estos inventarios las altas o bajas de bienes muebles producidas. Estos inventarios deben estar continuamente actualizados y cabe destacar que cuando se lleva a cabo la enajenación de bienes muebles, el director del centro solicitará a la Dirección General de Administración Penitenciaria la autorización necesaria. Bien, otro aspecto clave es que en los casos de apertura o cierre de establecimientos penitenciarios se comenzarán los procedimientos de gestión patrimonial a partir de los inventarios de apertura clausura firmados por el director y administrador del establecimiento. Y ya por último, se prevé un inventario especial en el caso de distribución de suministros. En este inventario pues, se recogerá la distribución realizada de suministros a otros centros, o sea, en el exterior del centro, y la cantidad de reserva existente. Bien, a continuación vamos a centrarnos en la gestión de economatos, cafeterías y cocinas. Voy a explicar lo que significa economato y el servicio también de cafetería. El economato es un servicio que el centro penitenciario ofrece a los internos para poder adquirir productos complementarios a los atribuidos por la administración penitenciaria. Básicamente es eso. Y la cafetería es el servicio que el centro penitenciario ofrece a los trabajadores del mismo, así como a la guardia exterior y al personal que presta algún servicio vinculado con el centro penitenciario, además de a los presos. Bien, en torno a estos conceptos hay varias precisiones. En primer lugar, las compras no se pueden realizar con dinero en metálico. Por lo tanto, se le prohíbe a los presos disponer de dinero metálico. Por lo tanto, las compras no se pueden realizar con dinero en metálico. Como formas complementarias, se pueden realizar a través de tarjetas magnéticas, tarjetas con microchip, etc. Y es el centro el que indica el método que se va a utilizar. Una vez el preso haya cumplido condena, pues se canjeará la tarjeta por su valor en metálico. Vale, por otra parte, el precio de los productos de la cafetería tienen que expresarse, o sea, tienen que estar en forma de una lista continuamente actualizada para que estén a disposición de los presos y estos puedan disponer fácilmente de los mismos. O sea, de los productos. Estos productos pueden ser tabaco, comida, aseo personal, etcétera. Pero también hay productos que están prohibidos, como por ejemplo bebidas alcohólicas y productos farmacéuticos. Aunque si no hay algún producto disponible necesario para el preso, se podrá solicitar una compra externa, ya cuando sea de vital necesidad. Bien, en el caso de que un preso sustraiga algún producto o provoque confidentemente el deterioro de alguno, tendrá que pagar la cantidad que proceda, además de ser desvinculado de dichos servicios. Vale. Los servicios anteriormente nombrados pueden ser gestionados por la propia Administración Penitenciaria, el organismo autónomo de trabajo y prestaciones penitenciarias, mediante la fórmula de taller productivo y por empresas externas adjudicatarias por contrato administrativo de servicios. Así lo expresa el reglamento penitenciario y aquí pues se evidencia que que estos servicios no solo tienen que por qué estar gestionados por el propio centro, por la Administración Penitenciaria en sí. Bien. Además, los presos pueden realizar trabajo dentro del propio centro penitenciario. En el caso de los servicios de economato, cafetería, cocina, esto es posible cuando son gestionados en forma de taller productivo o cuando una empresa externa acuerde un contrato con presos del centro donde va a prestar estos servicios. A continuación voy a hablar sobre el gasto de alimentación y también sobre la gestión económica del vestuario, equipo y utensilios de los internos. Bien, voy a empezar con la alimentación.
Básicamente, esto funciona en que cada establecimiento penitenciario provee a cada interno de una ración de comida. Anualmente se fijan los valores de las raciones alimenticias por día y plaza del interno, distinguiendo entre internos sanos, jóvenes y la ración de enfermería. Por tanto, si la enfermería o el médico así lo disponen, un interno puede recibir una mayor ración de lo habitual, porque sea necesario por salud, etcétera. Por otra parte, existe la posibilidad de que algún recluso renuncie a su ración. En este caso, se utiliza esta ración en beneficio de los demás. O sea, la ración que no come uno, pues se aumentará para todos en general. Bien. Cabe destacar que los alimentos empleados en cocinas para raciones siguen un proceso para asegurar la calidad de los mismos. De este modo, en el caso de que algún alimento esté en mal estado, este será desechado. Em, Bien, por lo tanto son alimentos pues con una mínima calidad que tienen que pasar un proceso. Otro factor importante es la gestión económica del vestuario, equipo y utensilios de los internos, que es lo segundo que iba a hablar. Además de los lotes higiénicos. Esto también es muy importante. El centro directivo de la Administración Penitenciaria proveerá del vestuario, equipo y utensilios que necesiten los reclusos de uno y otro sexo, teniendo en cuenta las distintas estaciones del año. Además, los presos que desempeñen valor, o sea, los presos que trabajen dentro de lo que es el centro, tendrán un vestuario de trabajo apropiado para el desarrollo de esa labor. Además, existe un periodo de reposición del vestuario, de calzados, etcétera, que es el que dispone el propio establecimiento. O sea, se fija un periodo concreto y lo dispone el centro. Después, para los utensilios no hay no hay un periodo fijo, un mínimo de tiempo, sino que se dan de baja por su uso al ser inutilizables. Por ejemplo, un cepillo de dientes cuando ya está estropeado, cuando se repone por otro. Por último, para el caso de los lotes higiénicos, se solicitará mensualmente dotar a los internos de los mismos. Esto se considera pues, que es más importante que cada mes que tengan papel higiénico, etcétera, que se tenga que reponer cada mes. Bueno, por último, voy a hablar sobre la custodia de objetos de valor, sobre las cuentas bancarias individuales. Primero voy a comenzar con la custodia de objetos de valor. Esto quiere decir que los objetos de valor de los internos serán custodiados. Es una imposición que solo es válida para los presos que no estén en régimen abierto, ya que estos se pueden disponer de dinero o títulos que representen objetos de valor. Vale, estos objetos pues serán intervenidos al ingresar, cuando el interno ingrese en prisión, y para asegurar de que esto sea así se sigue una serie de normas y una vez el interno cumple su condena, los efectos custodiados se le devolverán. Vale. Ahora voy a hablar sobre la constitución del peculio. Esto es el conjunto de dinero o posesiones de una persona. El fondo de peculio, o sea, voy a hablar sobre una serie de aspectos especiales sobre el peculio. En primer lugar, pues que el fondo de peculio se constituye con las cantidades que los reclusos tengan en su poder al ingresar en el centro y con las que reciban posteriormente, por ejemplo, si trabajan, lo que sea. Después, esta, esta cantidad de este fondo pues, es gestionado por la Administración Penitenciaria o por entidades financieras colaboradoras. En cualquier tipo de gestión, el interno dispondrá de una hoja personal en la que se le escribirá los ingresos a su nombre y las extracciones autorizadas semanalmente. Esto es como para organizar un poco mejor. Y después el centro directivo establecerá las normas reguladoras acerca de la contabilidad de este fondo. Además, este realizará un seguimiento mensual del saldo del fondo del peculio. O sea, el centro en el que realiza este seguimiento. Vale. Además, otro aspecto importante es que los internos podrán tener libre disposición de este fondo. Esto quiere decir que, por ejemplo, podrán ordenar transferencias, atender gastos, etcétera, previa autorización del administrador del establecimiento. Bien. Otro aspecto es que una vez el interno cumple su condena y está en libertad, se le devolverá la cantidad correspondiente de su fondo de peculio. Pero pongámonos en el caso en el que haya lugar un traslado, que el interno se ha trasladado a otro centro distinto. En este caso se le entrega una parte para que pueda hacer frente a estos gastos que suponga el traslado y el resto se le entregará al centro de destino. En caso de fallecimiento del interno, esta cantidad se le entrega al primer heredero del mismo. O sea, del interno, el primer heredero. Si, por ejemplo, un hombre con un hijo y no tiene mujer o lo que sea, pues se entrega al hijo, el primer heredero. Vaya. Y ya por último hablar sobre las cuentas bancarias individuales.
de peculio. Bueno, pues en los supuestos de cuentas bancarias individuales de peculio abiertas para cada interno, los intereses y los gastos generados se repercutirán sobre las mismas. En el caso de que los fondos de peculio sean gestionados por la Administración Penitenciaria, los intereses que genere la cuenta del fondo de peculio se ingresarán en el Tesoro Público para aquellos conceptos presupuestarios que mejor contribuyan al cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria. A continuación vamos a hablar de la administración penitenciaria, es decir, cómo se administran los establecimientos penitenciarios. La administración y gestión de los establecimientos penitenciarios recae en una institución que se llama Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que es un órgano directivo que depende del Ministerio del Interior y, como hemos dicho, su función es la administración penitenciaria del Estado. Respecto a cuáles son sus funciones y competencias, eh, las, las funciones que se le atribuyen a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias son las siguientes. En primer lugar, la organización y gestión de las instituciones penitenciarias en lo relativo a la seguridad interior de los establecimientos penitenciarios, traslados de internos y, en general, las que afecten al régimen de los centros penitenciarios. Es decir, en primer lugar, vemos que una de sus funciones es garantizar, en general, la seguridad en todo lo relacionado a los establecimientos penitenciarios. Es decir, evitar que haya fugas, evitar que haya problemas en los traslados, etc. En segundo, la observación, clasificación y tratamiento de los internos, así como el diseño, elaboración e impulso de programas específicos de intervención. Es decir, eh, otra de sus funciones es encargarse un poco del tratamiento de los internos. La tercera función que la ley le atribuye es la resolución administrativa sobre las peticiones y las quejas que los internos puedan tener sobre, digamos, la actividad penitenciaria, así como la ordenación normativa de las instituciones a su cargo. También es competencia de instituciones penitenciarias, ¿no? La planificación, la coordinación y el seguimiento de las penas y las medidas que sean competencia de la administración penitenciaria. Otra de sus funciones es el seguimiento, análisis e inspección de los servicios, organismos y centros de la administración penitenciaria, sobre todo en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones, así como la tramitación de las informaciones reservadas y de los expedientes disciplinarios a funcionarios, a personal laboral. Otra de las funciones es la coordinación con los órganos periféricos estatales, es decir, la coordinación con las comunidades autónomas y con otros organismos e instituciones que puedan estar relacionadas o puedan ayudar al mejor fin o a un cumplimiento mejor de los objetivos de las instituciones penitenciarias. Por último, son también competencias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la administración y gestión del personal que preste servicios en los centros penitenciarios, la gestión económica la gestión económica y financiera de las instituciones penitenciarias, es decir, encargarse también de, digamos, de eso, de la gestión económica, de la gestión de las infraestructuras, de los equipamientos. También se encargan de la planificación, organización de las actividades eh, dirigidas a mantener la higiene y la salud en el medio penitenciario. También se encargan de la planificación y de la ordenación normativa de las instituciones y cualquier otra función o competencia que le atribuya la legislación vigente. Por último, como forma de concluir el trabajo y en modo de reflexión, hemos visto que los centros penitenciarios son lugares tremendamente complejos y para que puedan funcionar de manera correcta es necesario un gran número de profesionales, así como una compleja estructura administrativa. Sin embargo, algo que se echa y mucho en falta en todo este entramado organizativo es la presencia del criminólogo como figura clave, ya que éste puede aportar una visión multidisciplinar que sería bastante interesante, por ejemplo, dentro de la junta de tratamiento. Dentro de esta junta hemos visto que existen psicólogos, trabajadores sociales, sin embargo, se echan y mucho de menos la figura del criminólogo. Se trata de que los criminólogos se inserten dentro de la prisión y es un reto de futuro que la criminología como disciplina debe abordar y debe pelear para conseguir el lugar que le corresponde dentro de las instituciones del control penal, que realmente tienen su máxima expresión, pues esto, en las instituciones penitenciarias y en los establecimientos penitenciarios.